Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo análisis de mercado. Hoy jueves 25 de noviembre del 2025 y el día de hoy les traigo un super chisme o como diría José Luis Cava, maldad máxima porque aparentemente ya conocemos la razón que causó esta caída masiva del precio del Bitcoin el 10 de octubre de este año, junto con el comportamiento bajista que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Entonces, en este video vamos a estar analizando eso. ¿Qué ocasionó esa caída, este comportamiento bajista? Y también vamos a estar analizando cuál es el comportamiento a futuro que creemos que pueden tomar las criptomonedas, especialmente el tema del Bitcoin. Pues bueno, me van a disculpar también si ando con estas fachas de vagabundo, pero bueno, vengo desde hace un rato de practicar karting. Estoy grabando este video en la noche y pues nada, entonces vengo con estas fachas. Pero eso sí, con el Rolex para vernos vagabundo, pero no tan vagabundos. Así que pues nada, no me extiendo más, empecemos directamente de lleno con el video para no alargarnos tanto y poder explicar un poco esto, ¿no? Entonces, ¿sabemos o no sabemos qué causó el precio, la caída del precio del Bitcoin el 10 de octubre? Y la respuesta es que parece que sí, aparentemente ya conocemos la causa. Y ha sido algo muy interesante porque nosotros puede que hayamos visto, si ustedes tienen ya un tiempo invirtiendo, como es mi caso, desde el año 2019, puede que hayan presenciado la caída que sucedió en marzo del 2020 por la COVID-19 o la caída que se produjo en noviembre del 2022 por la quiebra, la bancarrota de FTX. Pero el 10 de octubre realmente nos sorprendió mucho, no supimos qué fue lo que pasó. ¿Por qué el precio cayó de esa forma tan agresiva? ¿Qué hubo detrás? ¿Por qué hubo esta caída tan agresiva? ¿No? Y pues nada, ya aparentemente lo sabemos. Y para entender un poquito eso, qué fue lo que ocasionó esta caída masiva tan fuerte, primero comentar que no se debe a un solo hecho en particular, no es solo una cosa en particular la que ocasionó esta caída. Como vamos a ver en este video, fueron realmente tres actores los responsables de la caída del Bitcoin tan agresiva como tal, de la caída del mercado tan agresiva, fueron tres actores. Y vamos a tener que agregar un poquito de contexto, ¿no? Entonces, primero vamos a agregar un poquito de contexto para que entender primero el primer actor. ¿Cuál fue ese detonante que ocasionó luego estas segundas y terceras fases de la caída? Ok, entonces, para entrar un poquito en contexto, primero tenemos que entender, traer aquí a la mesa a un índice llamado el MSCI. Ok, entonces, si nunca en tu vida has escuchado hablar del MSCI, te digo lo que es. El MSCI son las siglas para Morgan Stanley Capital International. Y como su nombre lo indica, es un índice como tal que perteneció o pertenece al grupo de Morgan Stanley, JP Morgan, el banco, ¿no? JP Morgan, Chase, Morgan Stanley. Entonces, es un índice. ¿Y qué tiene de importante este índice? ¿Qué tiene de interesante este índice? ¿Cómo es que este índice pudo haber sido o estar detrás de la caída tan agresiva del precio del Bitcoin? Pues te explico. Este índice, para los que no sepan qué es un índice, por ejemplo, como este de aquí o como el SP500, son básicamente, como su nombre lo indica, son índices que agrupan una serie de empresas como tal y el crecimiento, o sea, siguen estas empresas como tal y el crecimiento o decrecimiento total del índice es el promedio de todas las empresas. Por ejemplo, tenemos el SP500. El SP500 es un índice que lo que hace es que agrupa a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y básicamente el crecimiento de este índice está dado por el promedio, está ponderado el promedio del crecimiento o decrecimiento de estas 500 empresas, ¿no? Entonces puede que haya empresas grandes como Nvidia, por ejemplo, que crecieron, Apple, Meta, etcétera, Amazon, que están creciendo, mientras que hay otras empresas que no les haya ido muy bien y pues, están cayendo, ¿no? Pero básicamente esto es un índice. Básicamente lo que hacen es toman una serie de empresas, de acciones, las agrupan y de esa forma a ti tú puedes comprar participaciones en estos índices de una forma diversificada. ¿Ok? En lugar de tú comprar acciones de Amazon, Meta, Nvidia, OpenAI, etcétera, todas las empresas, tú lo que puedes hacer es que puedes comprar un índice. Y al tú invertir en un índice, comprar participación en un índice, como por ejemplo el SP500, tú estás diversificando, te estás diversificando entre 500 empresas, ¿no? Entonces, al diversificarte entre 500 empresas, tienes una mayor garantía, hay una mayor probabilidad como tal de que los rendimientos a final de año, ¿no? A final de tu inversión como tal, sean positivos, ¿ok? Eso es lo que hace un índice. Agrupa una serie de empresas y pues bueno, a ti te vende esa participación como tal de este conjunto, de este grupo. Eso es lo que hace un índice. Y así como el S&P 500 tenemos otros índices como el Nasdaq 100. ¿Ok? Recordemos que el Nasdaq es el mercado en el cual están listados, por ejemplo, las tecnológicas.
así como el Dow Jones es donde están listados las industriales, etc. Y el Nasdaq 100 lo que hace es que toma a las 100 empresas más importantes de los Estados Unidos no financieras. ¿Ok? Empresas no financieras de los Estados Unidos. Eso es el Nasdaq 100. Nuevamente, son índices. Toman estas empresas y a ti te venden participación. Y cuando tú compras participación en estos índices, lo que haces es que compras un poquito de cada de estas acciones, por así decirlo, ¿no? Compras un puchito de estas 500, por ejemplo, del Nasdaq 100 de estas 100 empresas. Del S&P 500 de estas 500 empresas. Tú compras un poquito, ¿no? Eso es lo que haces cuando compras S&P 500, cuando compras Nasdaq 100. Pero asimismo, hay otro índice que algunos puede que no lo conozcan, porque puede que no sea tan popular como el Nasdaq 100 o el S&P 500, que se llama el MSCI, que es el que les mencioné, ¿no? Morgan Stanley Capital International. ¿Qué tiene de interesante este índice? Pues bueno, este índice, a diferencia del S&P 500 o del Nasdaq 100 o de otros índices estadounidenses, índices locales, no solo agrupa empresas americanas, empresas estadounidenses, sino que agrupa empresas internacionales, empresas globales. De allí que su nombre sea Morgan Stanley Capital International. ¿Ok? Porque agrupa empresas internacionales. Si no estoy mal, este índice creo que tiene alrededor de 1.500 empresas listadas o poco más. Son las empresas listadas en el MSCI. Y aquí viene el dato interesante, el detalle muy interesante acerca de este índice. Y es que en este índice se encuentran listadas algunas empresas llamadas empresas de tesorería de activos digitales. Puede que en tu vida hayas escuchado hablar de ello, pero no importa. Aquí te explico de qué trata. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente puede que en algún momento hayas escuchado hablar sobre Michael Saylor o su empresa MicroStrategy. MicroStrategy es una de estas empresas de tesorería de activos digitales. ¿Qué es lo que hace MicroStrategy? Y te cuento la estrategia de MicroStrategy. Es una estrategia realmente muy buena. Lo que hicieron en MicroStrategy es que básicamente ellos compran Bitcoin, literalmente compran Bitcoin, ¿ok? Ellos son una empresa pública, está en el Nasdaq como una empresa tecnológica. Ya vamos a hablar de que eso fue una trampa, realmente no debería estar listada como una empresa tecnológica. Pero bueno, ellos básicamente están listadas en el Nasdaq como una empresa tecnológica, emiten acciones, ¿ok? Y pertenecen a este índice, ¿ok? Entonces pertenecen al MSCI. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, cuando tú compras participación, cuando tú inviertes tu dinero en el MSCI, por detrás, por así decirlo, en el background, como tal, en el backend, tú estás comprando un puchito, una participación de esta empresa MicroStrategy de Michael Saylor, que las siglas son MSRT, son las siglas como tal de la empresa, ¿no? Entonces, cuando tú inviertes en el índice MSCI, tú compras un porcentaje de esta empresa. Y aquí viene lo interesante, porque la estrategia que hace MicroStrategy es la siguiente. Ellos inicialmente compraron Bitcoin, generaron crecimiento, lanzaron la empresa a bolsa y con la venta de las acciones, con el dinero que generaron por la venta de las acciones, tomaron ese dinero y lo invirtieron en comprar más Bitcoin. Y bueno, dado que estábamos en crecimiento, bueno, la empresa creció más. También la empresa utiliza sus acciones como colateral para pedir créditos en bancos y comprar criptomonedas, comprar Bitcoin. ¿Ok? Esa es la estrategia de lo que hace la empresa, básicamente. Que sí, que MicroStrategy te dice que tienen ellos un software, sí, pero realmente su ingreso, realmente su beneficio, su crecimiento está ligado directamente al Bitcoin. Ellos no tienen un software como Bloomberg, por ejemplo, con sus consolas, con sus terminales. No, no, o sea, no es ni de cerca, no es rentable la dirección como tal de software de MicroStrategy, no, no es rentable. Realmente su crecimiento está asociado directamente a la tendencia de Bitcoin. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene el detalle importante. Les comento que literalmente esta empresa crece de comprar Bitcoin y esta empresa está listada en un índice llamado MSCI, que es un índice como el S&P 500, como el Nasdaq 100, como el DAX, DAX, etc. El 10 de octubre, aquí viene lo interesante, el 10 de octubre, el departamento de analistas del MSCI lanza un comunicado para sus inversores institucionales, los grandes, los que compran en ellos, los que invierten en ellos, los que tienen grandes participaciones, para indicar que están pensando deslistar del índice a todas estas empresas que realmente son empresas de tesorería de activos digitales, ¿no? Si no has entendido, si todavía hasta estas alturas no comprendes que es tesorería de activos digitales, pues literalmente eso, o sea, es tesorería de activos digitales. Tenemos activos digitales y hacemos de tesoreros, literalmente, hacemos la tesorería. Eso es literalmente lo que hace la empresa, es custodio de activos digitales. Entonces, ellos lanzan un comunicado de que están pensando en estas empresas que hacen esto, que más del 50% de sus activos
son realmente de allí, de activos digitales como criptomonedas, entre otras, las quieren deslistar, ¿ok? MicroStrategy no es la única que hace esto. Hay más empresas que hacen esto. Pero MSCI dice que quieren deslistar a estas empresas con justa razón, realmente, porque son empresas que su crecimiento depende de estos activos digitales, de las criptomonedas. Ellos realmente no son un Amazon, no son un Meta, no son un OpenAI, un Nvidia, que generan ingresos, por ejemplo, por la venta de GPUs, como es el caso de Nvidia, o de Amazon por AWS, nube, etc. No, están pensando deslistar este tipo de empresas. ¿Ok? Y ellos comunican eso a sus inversores institucionales. ¿Qué sucede en ese momento? Pues pánico a nivel de los inversores institucionales, porque ellos son muy conscientes que, y antes de mencionarte esto, ¿cuál es el valor entonces que aportan empresas como MicroStrategy a estos índices, al ecosistema? Pues bueno, el valor que aportan este tipo de empresas es que le permiten a inversores institucionales y otros inversores que no quieren comprar directamente criptomonedas, no quieren comprar Bitcoin, les permite como tal exponerse de forma indirecta al crecimiento, a los beneficios del crecimiento de las criptomonedas. ¿Ok? Porque si tú tienes listado MicroStrategy en MSCI y MicroStrategy, por ejemplo, creció, ¿qué será? Un 50%, un 75%, todo esto suma. ¿Ok? Entonces tú literalmente estás diversificando tu inversión. Y entre tu inversión diversificada, tú tienes una parte, técnicamente podría decirse una parte de Bitcoin realmente, porque el crecimiento de la empresa está asociado al crecimiento de Bitcoin. Si Bitcoin crece un porcentaje, la empresa crece un porcentaje parecido. Entonces tú te estás exponiendo, pero de forma indirecta y de forma segura, a las criptomonedas al comprar o al invertir, por ejemplo, en el MSCI cuando está listado este tipo de empresas. ¿Ok? Pero ya vamos a ver precisamente los riesgos que tienen exponerse de esta forma y por qué precisamente las quieren deslistar. ¿Ok? Pero entonces, ya sabes todo el contexto y qué es lo que pasa. El 10 de octubre, el equipo de analistas, el departamento de analistas, lanzan esta bomba a sus inversores institucionales de que planean deslistar empresas de tesorería de activos digitales del índice. ¿Qué es lo que hacen los insider traders? Es decir, los traders los grandes, las ballenas, los que tienen esta información como tal. Pues bueno, al ver esto, lo que hacen es vender, deshacerse de sus posiciones. Y te explico por qué vender. Es muy simple. La suposición que ellos hacen es la siguiente. Si se llega a deslistar MSTR, lo que va a pasar es que el precio de la acción de MicroStrategy, de esta empresa, de MSTR, de MicroStrategy, lo que va a pasar con la acción es que la acción va a caer. ¿Y por qué la acción va a caer? Porque ya te digo, si yo tengo una empresa como MicroStrategy listada en un índice como el MSCI, en el instante en que yo y 100 y 1000, 10.000 personas compremos, invirtamos en MSCI, en el índice, estamos comprando un puchito, una porción de MicroStrategy. Pero si se deslista, todo este puchito tenemos que venderlo. Porque se desliza, tenemos que venderlo. ¿Qué pasa? Pues el precio de MicroStrategy tendría que caer. Según un informe de JP Morgan del 20 de noviembre, se estima que si se deslista del MSCI como tal MicroStrategy, lo que podría pasar es que solo si se deslista del MSCI, el precio de la capitulación de la empresa caería alrededor de 2.800 millones de dólares. Redondeémoslo a 3.000 millones de dólares. ¿Ok? No es una cifra alarmante por una empresa de este nivel, no es una cifra grave, pero sin embargo es muy importante. Y te digo las razones por las que es importante. Primero, el MSCI es un índice muy importante, como el SP500, como el Nasdaq 100, porque pertenece a JP Morgan, a Morgan Stanley, al grupo de Morgan Stanley. Y si ellos lo deslistan, es muy probable que otros índices menos importantes, otros índices más pequeños, procedan a hacer lo mismo, procedan a deslistar a MicroStrategy de sus índices. Nuevamente, cada vez que tú inviertes en un índice, cada vez que tú compras parte de un índice como tal, participación en un índice, tú estás realmente comprando puchitos, participación, acciones de la empresa. Y si un índice te deslista, en ese instante, literalmente, todas esas acciones que tienen esas personas tienen que venderse. Tu precio cae. Si se deslista de MSCI, el precio caería alrededor de 3.000 millones de dólares. Pero eso solo si se deslista del MSCI. Pero ¿qué pasa si ahora al deslistarse de MSCI otros fondos siguen el ejemplo y proceden a deslistar a MicroStrategy? Pues bueno, podría generarse una especie de efecto cascada que haría que el precio de la acción de MicroStrategy cayera muchísimo. ¿Ok? ¿Y esto cómo afecta el precio del Bitcoin? Nuevamente, recapitulemos.
MicroStrategy no tiene realmente una solución, un producto que ellos vendan de donde generen ingresos. Que sí, que tiene su solución de SaaS, su solución de software, pero eso no es rentable. Realmente su crecimiento proviene directamente del Bitcoin. Más del 50% de sus activos de la empresa, su capitalización, son activos digitales. Hacen tesorería de activos digitales. Entonces, si la acción de MicroStrategy cae, lo que suponen los inversores, y con mucha razón, es que al estar tan expuesto, tan ligado al Bitcoin, lo que se espera que pase es que el precio del Bitcoin número uno caiga. Eso es lo que se espera que pase. Y con justo motivo, dado que MicroStrategy a estas alturas es una ballena como tal de las criptomonedas, una ballena del Bitcoin. Tiene un porcentaje muy alto de Bitcoin. Entonces se espera que caiga. ¿Y por qué se espera que caiga el precio? Muy simple. Si la acción de la empresa cae, lo que va a pasar es que hay muchos créditos, y tal vez si en algún momento te has visto la serie Succession, que te la recomiendo, recordarás el instante en que la empresa, por ejemplo, tenía un crédito de $1.000 millones con un banco y básicamente usaron las acciones como colateral, pero las acciones no tenían que caer hasta cierto nivel, porque si las acciones caían de cierto nivel, básicamente ellos las iban a vender para poder asegurar su posición y asegurarse que le podían pagar. Y si hacían esa venta, las acciones de la compañía en Succession se iban a ir al suelo, ¿no? Acá algo muy por el estilo. La forma en que MicroStrategy compra criptomonedas, compra Bitcoin, es precisamente a través de deuda. Se apalancan, ponen sus acciones como colateral, sacan deuda y compran criptomonedas. Si su acción cae, es muy poco probable que otros bancos vayan, número uno, a darle más crédito para comprar más. Van a tener menos liquidez para comprar más criptomonedas, para comprar más Bitcoin. Van a tener menos liquidez. Número uno. Número dos, no sabemos cuáles fueron las condiciones bajo las cuales ellos usaron sus acciones como colateral para poder adquirir estos créditos y comprar criptomonedas. Podría darse un caso como el de Succession, donde dado cierto límite que llegue bajo cierto precio, el precio del Bitcoin, el precio de la acción, perdón, si la tienen como colateral, ciertos bancos decidan venderla para asegurar su posición, porque la acción se podría ir, ¿qué será?, al suelo, ¿no? Entonces, para asegurarse que la acción no vaya al suelo, pues venderían en ese momento y la acción caería más. Y si la acción cae más y MicroStrategy como tal no tiene acceso a crédito, su acción está por los suelos, ¿cuál sería la única forma que tendría MicroStrategy de generar liquidez? Bingo, seguramente ya lo razonaste. Vender sus monedas, vender directamente, cerrar sus posiciones, vender todas sus criptos, bueno, no todas sus criptos, pero vender un porcentaje de sus criptos. Porque tienen que pagar sus créditos que han sacado para poder comprar criptomonedas, tienen que pagar sus operaciones y si la acción cae y están a punto de ver que su acción ya no sirve como colateral para créditos, no tendrán de otra opción que vender. Tendrán que vender, tendrán que hacerlo. Y nuevamente MicroStrategy es una ballena, es literalmente un jugador muy grande en el mercado en la actualidad. Es un market maker, o sea, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, esa es la suposición que hace el mercado. Si MicroStrategy es deslistado de MSCI, puede ser deslistado de otros índices, el precio de la acción va a caer. Si la acción cae demasiado, corre el riesgo de que, no sé, si estas acciones se usaron como colateral para créditos, puedan ser vendidas y la acción caiga más. Esto genere un efecto en cadena, dando como resultado que la única alternativa para MicroStrategy sea comenzar a vender sus participaciones, comenzar a vender sus monedas como tal, ¿ok? Comenzar a vender sus Bitcoin. Eso es lo que suponen los inversores institucionales y los insider traders como tal, los especuladores, los traders con conocimiento a información privilegiada interna. ¿Y qué es lo que hacen el 10 de octubre? Tan pronto ven esta información y este análisis como tal, hacen su propio análisis, pues venden masivamente y cierran masivamente sus posiciones. Y ahí es cuando comenzamos a ver el primer evento de venta masiva del 10 de octubre. Pero aquí vamos a ver realmente por qué se produce una caída tan grande y por qué se produjo la liquidación más grande de Bitcoin de toda la historia. Entonces, esta primera venta masiva de ballenas y traders, insiders, junto con otros institucionales que conocen esta noticia, hace que el precio caiga bastante, pero no es una caída realmente, esto no justifica toda la caída exagerada que tuvimos, tan drástica, todas las liquidaciones, los más de 20.000 millones liquidados, ¿ok? Porque recordemos que, como mencionó JP Morgan en el informe, si se deslistaba el MSCI, la acción de MSTR de MicroStrategy debía caer
O sea, la capitulación de la empresa debería caer alrededor de $3.000 millones. Sin embargo, vimos unas liquidaciones ese día de más de $20.000 millones. ¿Cómo se produce esto? Entonces, evento número uno, inversores institucionales tienen acceso a esta información, saben lo que puede pasar si se deslista MicroStrategy del MSCI y venden masivamente. Ok, esto es una especie de evento cisne negro. En ese momento, y aquí vamos al segundo evento y el riesgo, y una de las razones por las cuales precisamente avalan el hecho de que se quiera deslistar este tipo de empresas como MicroStrategy de tesorería de activos digitales del MSCI, y es el riesgo del apalancamiento. Dado que habíamos visto muy buenos números, crecimiento, no había un cisne negro a la vista, por así decirlo, había muchísimo apalancamiento en los mercados. Había mucha gente con apalancamientos de 100x, 40x, 50x en longs, principalmente, también en shorts, pero eso era lo que estábamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? El precio cae, ¿ok? Cae fuertemente, y en el momento en que el precio cae fuertemente, primero vemos como muchas operaciones que estaban en longs como tal, les salta el stop loss. Literalmente les salta sus stop loss y en unos casos se liquidan posiciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando se saltan los stop loss? Pues bueno, cuando se salta el stop loss, literalmente lo que hay que hacer es vender. O sea, tienes realmente que cerrar tu posición. Si tienes un long, tienes que cerrar tu posición, tienes que vender. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio, en el momento en que sucede esto, sucede esta primera avalancha, vamos viendo cómo esto se va amplificando. Esto se va amplificando y amplificando. La primera fase es drástica, pero no es tan drástica. O sea, sí es fuerte, pero no es tan exagerada, tan dramática. Pero esta primera fase es lo suficientemente fuerte como para que muchas posiciones apalancadas comiencen a sufrir stop loss y liquidaciones, y esto genera la segunda fase. La segunda fase es que todas estas operaciones como tal, que tenían estos stop loss, bla, 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 comienzan a, boom, cerrarse y comienza a haber otra venta masiva. Pero ahora es una venta masiva apalancada, que es donde realmente se viene a complicar la cosa. Si en el primer caso vimos una caída del 5%, con este apalancamiento ya, boom, se fue mucho más, se fue al 10, al 15%, comienza a caer el apalancamiento. Y aquí sucede el tercer trigger, el tercer detonante que está asociado. En el instante en que se produce esta caída tan agresiva en esta segunda fase por el salto de stock loss y la liquidación de operaciones por la caída inicial, luego que ha sucedido esto, lo que sucede a medida que pasa esta segunda fase es que vamos a hablar aquí de un tercer actor. El primer actor fue realmente el MSCI, la desvinculación como tal del MSCI. El segundo actor es el apalancamiento, el hecho de que el mercado esté sobreapalancado, produjo una avalancha o una ventas en cascadas, pero aquí viene el tercer evento. Estas ventas en cascadas, esta avalancha, provoca básicamente que una stablecoin llamada USDE pierda paridad con el dólar. Algo que yo no había visto desde el año 2022 con el caso de FTX o desde el 2020 con el caso de la pandemia. ¿Ok? Para los que no hayan escuchado nunca sobre qué es USDE, USDE es una stablecoin de la empresa Athena, creo que la pronuncié correctamente. Y bueno, es una stablecoin como USDT de Tether, por ejemplo, pero bueno, de otra empresa, ¿no? De Athena en este caso. En teoría, en un ecosistema ideal, en un ambiente ideal, comportamiento ideal, básicamente, si tú tienes 100 USDTs, tú deberías tener, o sea, $100. Debería haber una paridad entre el USDT y el dólar, de un 1 a 1. Pero, dado que el mercado estaba tan sobreapalancado y hubo esta segunda avalancha, esto produjo, y esto todavía yo no lo alcanzo a entender muy bien por qué pasó, no lo he analizado, produjo que se perdiera la disparidad del USDE con el dólar, llegando a perder un 45%. El USDE llegó a valer 65 centavos de dólar. Es decir, que si tú tenías $100 en USDE, de repente tú ya no tenías $100, pasaron a valer $65. Si tenías $1.000, ya no tenías $1.000. O sea, si tenías $1.000 inicialmente, ya no tenías $1.000. Después de esta avalancha, de esta venta en cascada como tal, ya lo que tú tenías realmente eran, si tenías $1.000 inicialmente, lo tenías 650. Si tenías 100 millones, tenías 65 millones. ¿Y por qué esto aquí es tan importante? Bueno, si ustedes estuvieron cuando hubo la caída de Luna, por ejemplo, o lo que pasó con FTX, tal vez entenderán ahora mismo lo que está pasando. Y es que nuevamente nos vamos a las operaciones, al apalancamiento, y es que habían muchas operaciones que en ese momento saltaron, se abrieron, etcétera. Pero lo que ustedes tienen que entender es que muchos traders tenían su dinero, su colateral en USD. Y cuando tú abres una posición, por ejemplo, en Binance, una posición a futuro,
Yo, por ejemplo, pongo mi colateral en USDT. Digamos que yo compro $1,000 en Solana apalancado a 10x. Pues bueno, yo tengo $1,000 en USDT, ¿ok? Que son mi colateral, ¿ok? Entonces, mientras yo tenga mi colateral, que son de los $1,000, y no se alcance el porcentaje de caída para hacerme cerrar la operación, todo bien. Pero lo que pasó aquí con USD es que muchos traders tenían USD y al perder la paridad, de repente el colateral que tenían ya no era tan alto para mantener sus operaciones abiertas. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si yo tenía una operación de $1,000 a 10x, ¿ok? Digamos, de repente pasó a tener una operación 10x con un colateral solo de $650. Ya no de $1,000, solo tenía $650. Y si yo tenía una operación con un colateral de 100 millones, de repente ya no pasé de tener 100 millones de colateral, sino 65 millones. ¿Qué causa esto? Pues bueno, nuevamente, que un montón de operaciones sean liquidadas. Y ahí es cuando vemos la tercera fase de este evento en cascada, de esta avalancha de ventas masivas. Evento número 1, miedo a deslistarse del MSCI y los insider traders institucionales venden por ese miedo, ¿ok? Y cerran operaciones, pero hasta ahí no es tan grave. Esa caída fuerte produce que muchas operaciones sobreapalancadas con 100x, 40x, 50x y operaciones grandes de millones de dólares salten stock locks y algunas se liquiden y se va amplificando y genera la segunda fase de la caída, que esta ya es mucho más grave que la primera porque es una fase apalancada, amplificada. Esto de aquí causa una disparidad del USDE que pierde hasta un 45% de su valor, cayendo a 65 centavos. Y esto de aquí a su vez causa que muchas operaciones que estaban apalancadas y que usaban USDE como colateral ya no sean viables, ya no se puedan mantener y como resultado se liquiden. Nuevamente, cada una de estas, si se dan cuenta, cada una de estas fases lo que hace es que se produzcan ventas masivas, ventas masivas, ventas masivas. Y pues bueno, ya en esta tercera fase, con el USD perdiendo disparidad y liquidándose todos estos traders, es cuando nosotros vemos esta avalancha masiva donde se liquidan más de 20,000 millones de dólares. Y pues nada, eso realmente es lo que hasta ahora conocemos que es lo que ha pasado, ¿ok? Así que pues nada, entonces eso fue lo que pasó. Eso es realmente lo que probablemente produjo esta caída tan drástica de ese jueves negro, viernes negro, no recuerdo qué día fue, 10 de octubre. Y pues nada, a partir de allí obviamente se produjo un pánico ya en los demás inversores, los inversores a pie. Y como se produjo un pánico, muchos comenzaron a vender, cerrar operaciones y el precio cayó, continuó cayendo, continuó cayendo. Y para terminarlo de agravar, dado que muchos traders, digamos que de la era de Satoshi, ballenas, pensaron y consideraron que tal vez estamos en la entrada de un mercado bajista o de un ciclo bajista, que ya se cerró el ciclo alcista. ¿Qué es lo que pensaron? Pues bueno, cuando estaba todavía por encima de los 100,000, o sea, vendo realmente ese cripto porque de aquí a esperarme 2 años hasta que otra vez llegue a los máximos, 2, 3 años, no, mejor yo vendo ese dinero, aseguro mis $1,000 millones y ya me dedico a disfrutar mi vida, etcétera. Y pues nada, esto ya es lo que realmente vimos, que después básicamente lo que ha pasado es que muchos de estos ballenas o muchos de estos traders, insiders en el Bitcoin de la era de Satoshi como tal, comenzaron a vender. Y bueno, eso propulsó ya una cuarta fase que no fue tan grave como las tres primeras, no fue tan drástica, pero obviamente al ocasionarse también esta venta masiva, pues bueno, el precio continuó cayendo, continuó cayendo, continuó cayendo. Ahora, la siguiente pregunta, y más importante es, ¿qué pasa ahora? ¿Qué nos depara para el futuro? Esa es la pregunta que todos queremos saber. Bueno, yo en mi último video dije que no creía que esto fuera el inicio de un ciclo bajista, yo me mantenía alcista y lo recalco en este video y te voy a dar las razones. Yo tengo 3 razones por las cuales creo que realmente no estamos entre un ciclo bajista y que realmente va a remontar el precio y va a volver a subir. Y te digo mis razones. Razón número 1. El 20 de noviembre, JP Morgan, esta información que les comenté, ¿no?, que se había revelado para los institucionales y los insider traders el 10 de octubre, pues bueno, JP Morgan ya ahora sí lo hace público a todas las personas. Y adivinen que, pues bueno, todos los traders de a pie, como tal, como usted, como yo, se enteran y que hacen las personas, pues bueno, temen que esto pase, que el precio baje más.
cierran posiciones y el precio nuevamente vuelve a caer. Y es cuando vemos que Bitcoin roza los 80.000, Solana llega a $121 entre el jueves y el viernes. Es cuando vemos eso, ¿no? Pero vamos, seamos honestos. Empresas, conglomerados, organizaciones tan grandes como Morgan Stanley, JP Morgan, ellos realmente no hacen algo así de buena fe. Ellos de buena fe no te van a comunicar esto. Si hubiesen querido hacerlo de buena fe, lo hubieran comunicado para todos el 10 de octubre, no recién el 20 de noviembre. Si ellos hacen eso, es porque sabían que iban a causar pánico y que la gente iba a vender. Realmente, si ellos lo hacen, es por eso. ¿Ok? Es manipulación, manipulación directamente. Presentar ese informe a todos los usuarios, al trader de a pie, como yo, como usted, básicamente es eso. Es para ocasionar que el precio caiga más. Y ahí es donde viene lo interesante. Si ustedes tienen alguna aplicación como CoinGlass, por ejemplo, que te permite ver movimientos en carteras institucionales, carteras de ballenas, mapas de liquidez, etcétera, habrán observado cómo entre viernes, sábado y domingo hubo una compra y un movimiento masivo realmente de criptos, de criptomonedas en carteras de insider traders, o sea, traders que están carteras que están asociados a traders que se conocen que son insiders y también a lo que son institucionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen esta aplicación, habrán visto que entre el día viernes, sábado y domingo, muchos de estos grandes que vendieron antes de que cayera el precio, que vendieron el 10 de octubre, comenzaron a comprar. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el primer elemento. Vemos que estos que vendieron el 10 de octubre, después de que JP Morgan publica esto, compran. ¿Sospechoso? Sí. ¿Coincidencia? Bueno, podría ser, pero a mí me parece, al menos a mí me parece un poquito relativamente sospechoso. ¿Ok? Elemento número 2 que podría hacer que el precio suba. Si recordamos en las primeras semanas de noviembre, debido a que el gobierno de Estados Unidos estaba cerrado, no se pudieron, la agencia que se encargaba de hacer el censo como tal de este tema para calcular los datos de inflación, etcétera, no estuvo trabajando, entonces no se tuvieron los datos, etcétera, así que las probabilidades de bajar las tasas de interés en diciembre decíamos que eran muy bajas. Yo mismo lo dije en mi anterior video. Sin embargo, ahora mismo sabemos que las probabilidades de que se recorten las tasas de interés para diciembre son de en torno, según Polymarket, ahora están por el 80%. Las condiciones cambiaron y hay una alta probabilidad de que se reduzcan las tasas de interés en el mes de diciembre. Así que ese es el elemento número 2. El elemento número 1, vimos una gran actividad de los que vendieron el 10 de octubre comprando el anterior fin de semana, justo después de que JP Morgan revelara a los traders normales, a los usuarios normales, revelara este informe y que ellos vendieran y que cayera el precio por en torno a los 80.000 en el caso de Bitcoin y de 121 en el caso de Solana. Menciono Solana porque yo compro mucho Solana. Vemos que estos que vendieron el 10 de octubre comienzan a comprar. Sospechoso, podría decirse. Tasas de interés, vemos que hay una alta probabilidad de que sí se recorten en diciembre. Y finalmente, el día de hoy, el secretario del Tesoro, creo que es secretario del Tesoro de los Estados Unidos, de Trump, o sea, del gobierno de Trump como tal, mencionó que ya prácticamente ya están en el proceso casi que avanzado para suplantar a Jeremy Powell como tal, como director de la Fed. Y recordemos que Trump, una de las cosas por las que más ha abogado desde el principio como tal de su mandato, ha sido la reducción de las tasas de interés. Jeremy Powell se ha opuesto mucho a eso, lo cual realmente, siendo estrictos en el tema macroeconómico, en el tema de economía, era realmente lo correcto. Pero no es lo que quiere Donald Trump. Donald Trump quiere que bajen las tasas de interés, porque si las tasas de interés bajan, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, la economía va como cohete. O sea, suben los mercados, suben los índices y obviamente suben las criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sabemos es que muy probablemente el siguiente año, no sé si en enero o cuándo es, pero lo que sabemos es que para el siguiente año lo muy probable es que se cambie al director de la Fed. Y va a ser una persona que va a estar al servicio de Trump. Y eso significa que es una persona que va a hacer lo que está pidiendo Trump, que es recortar las tasas de interés. Entonces tenemos estos tres elementos combinados. Estos traders que vendieron antes de que todo esto pasara en el 10 de octubre comprando en estos momentos. Tenemos que se van probablemente a reducir las tasas de interés en diciembre. Y tenemos que ya se tiene un posible candidato que va a reemplazar a Jeremy Powell como director de la Fed. Y es un candidato que va a ser un títere de Trump, que va a hacer lo que Trump le pida. Si le dice sube las tasas de interés, las sube. Si le dice baja las tasas de interés, las baja. Y lo más probable es que las baje. Y si las baja la economía sube, pues bueno, lo más probable es que realmente, en mi percepción, en mi opinión, entre el mes de diciembre y el mes de enero vamos a ver cómo realmente los mercados, las criptos van a volver a tener una tendencia alcista. Es mi opinión, no es consejo de inversión,
esta especulación realmente en base a lo que estoy viendo en estos momentos, pero es realmente lo que yo creo. Y es más, yo considero, tal vez estoy equivocado, pero yo creo que entre estas últimas semanas de noviembre, las semanas finales de noviembre e inicio de diciembre, yo creo que vamos a ver, si no ha habido ya ese suelo de mercado, yo creo que estaría ya el suelo de mercado y a partir de ahí yo creo que el precio repuntaría, cambiaría de dirección y sería al alza. Pero nuevamente, esa especulación es realmente mi opinión basado en los datos en los que yo dispongo por el momento. Bueno, pues muchachos, ese ha sido el análisis del mercado del día de hoy. No tengo más para compartirles, solo eso. Así que pues nada, si ustedes llegaron hasta esta parte del video, les agradezco muchísimo. Si ustedes creen que estoy equivocado, coméntenlo. Si que estoy loco, coméntenlo también. Si piensan que ya estamos en un ciclo bajista y que no estamos en una fase de corrección o algo por el estilo, coméntenlo nomás. Asimismo, si ustedes tienen información adicional que me pueda servir para otro análisis, coméntenlo y si les gustó el video, denle like, compártanlo, suscríbanse para que puedan ver otros videos que vaya a publicar. Así que pues nada muchachos, espero que este video les haya gustado, les aporte valor y pues nada, nos vemos en otro video de análisis de mercado u otro video de, no sé, andando en cars, en cuatrimotos, que ya saben que es lo que a mí me encanta hacer. Así que pues nada muchachos, los agradezco mucho, nos vemos, bye bye.